participación, se pueden anotar en el chat una vez que ya está grabando. A partir de ahora se pueden anotar. Y por favor, doctor Canagüí, presente su pantalla, presente su caso clínico. Adelante. Doctor Canagüí, ahí está. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Adelante con su caso. Yo voy a presentar mi caso clínico. Voy a iniciar con el nombre de la paciente. El nombre de la paciente tiene las iniciales O, Y, M, G. Ella es de 45 años, nació el 18 de junio de 1975. Es mujer, es casada, evangélica. Ella proviene de Escuintla, vive en Escuintla también. Y tenía una escolaridad de tercero primaria. De ocupación era ama de casa, no indica etnia, y como la paciente no se encontraba consciente cuando llegó a la emergencia, la sobrina fue quien brindó todos los datos. El motivo de consulta de la paciente era dificultad para tragar de comida blanda a líquidos de un mes de evolución. En la historia de la enfermedad actual, familiar de la paciente refiere que desde hace 3 meses había iniciado con astenia, adinamia, asociada con dolor abdominal de intensidad 7 de 10, localizada en el epigastrio, que no irradia, por lo que se automedica acetaminofén. No recuerda la dosis y no refiere mejoría. Hace un mes refiere hiporexia asociada a debilidad generalizada, sensación de saciedad precoz, sin sensación del gusto, con dolor persistente en el epigastrio, así como pérdida de peso involuntario de más o menos 40 libras en un mes. Además, refiere dificultad para tragar comida, de comida blanda a líquidos, por ello deciden consultar. Espérame, para ahí. Vamos a ver, doctor Toledo, con esta historia y el motivo de consulta y las características de la paciente, ¿qué 3 diagnósticos diferenciales que usted pudiera plantearnos en este momento? Este sí sería una úlcera gástrica. Sí, de hecho podría ser, pero fíjese, llama la atención la pérdida de peso de 40 libras. Las úlceras gástricas pueden tener pérdida de peso, pero casi siempre cuando lo producen de esta forma son úlceras malignas, es decir, son úlceras Sí, que se dan asociada en a el... una neoplasia. Exactamente. Entonces aquí Sí, ya sí, yo pensaría de una vez, así de entrada, que pueda tener un cáncer gástrico. sí. Ulcerado o Bueno, no ulcerado, no tiene historia de hematemesis, pero entra dentro del diagnóstico diferencial. Hay un dato aquí en la historia que sugiere fuertemente esa posibilidad. ¿Cuál es, doctor Toledo? Aparte de la pérdida de peso. ¿Cuál será? Doctor Toledo. sí, ahorita. Dentro de todo lo que dice aquí la historia, hay un dato que nos debe hacer pensar en esa posibilidad. ¿Cuál será? Empieza con S, termina con D. Son 2 palabras. La primera empieza con S. Está en el segundo párrafo. La sensación de saciedad precoz, doctor. Eso, mero, cabal. Esa sensación de saciedad precoz indica que hay algo ahí que está obstruyendo, o sea, que hace que limite la capacidad gástrica. O sea, eso es un dato bien, bien característico.
sea, de plano no solo cáncer gástrico, pueden haber otras cosas. ¿Qué otras dos diagnósticos diferenciales propondría usted, doctor Toledo, aparte de lo que dijo? Doctor Hernández, ¿le quisiera usted ayudar con uno o dos diagnósticos diferenciales al doctor Toledo? Mm, podría ser una calasia tal vez, pero, o sea, solo sería por la dificultad de tragar comida blanda, líquido. Sí, podría ser, doctor. Estoy de acuerdo, puede ser. Tiene razón. Alguna situación que disminuya o obstaculice el adecuado paso del material por el tracto gastrointestinal, nivel esofágico, podría ser. Muy bien. Y doctora Diane Mayorga, a ver, un tercer diagnóstico diferencial con esto que está aquí en la historia, doctora. Buenas tardes. Yo diría que tal vez pólipos gástricos como por la obstrucción, podría ser, pues, que como ya dijeron, tumor o un carcinoma, algo así. Podría pensar yo. Podría ser. Recuerden que en el área en donde está anatómicamente ubicada el estómago también hay otras estructuras que pueden dar ese tipo de alteración, sobre todo si son problemas del duodeno o si son problemas del páncreas. O sea, un cáncer pancreático también podría entrar dentro del diagnóstico diferencial con esa misma sensación de plenitud precoz o saciedad precoz, dolor epigástrico, pérdida de peso importante en un periodo de tiempo relativamente corto. Así que pues vamos a continuar, doctor Hanawi, con la historia. Sí, adelante, por favor. Dentro de los antecedentes, no tenían antecedentes médicos, familiares, tampoco quirúrgicos. Bueno, de hecho sí quirúrgicos, pero entraría entre los ginecobstétricos. Traumáticos tampoco tenía. Alergias tampoco. En antecedentes ginecobstétricos tenía 3 cesáreas transperitoneales, 3 gestas, 3 hijos vivos, aborto 0, parto 0 y hijos muertos 0. También aquí se me olvidó colocar que la paciente ya no tenía regla, o sea, ya no menstruaba, más o menos desde hace 3 años. Ok, Acá, solo una pregunta en relación a eso. A ver, doctor David González, Williams David González. Este dato que nos acaba de proporcionar el doctor Canawi en relación a que no menstrua hace 3 años, tiene 45. Eso quiere decir que tuvo la última menstruación a los 42 aproximadamente. ¿Tendrá alguna relevancia clínica para nuestro abordaje diagnóstico o no? Doctor Williams David González, ¿qué piensa usted? Williams. Sí, doctor. Disculpe, es que no se oyó muy bien. ¿Me podría repetir la pregunta? La pregunta es en relación al dato que el doctor Canawi nos proporcionó sobre la última menstruación de la paciente hace 3 años, es decir, aproximadamente a los 42, si esa situación pudiera tener alguna implicación relevante para el abordaje diagnóstico en este caso o simplemente es un dato adicional, un confusor que no tiene mayor relevancia. ¿Qué piensa usted? Pues yo pensaría que, bueno, 42 años, pues podría ser solo como un dato sin tanta relevancia, pienso yo. Ok, bueno, podría ser que sí tenga relación o no directamente con el diagnóstico final de la paciente. Sin embargo, recuerden que la edad promedio de la menopausia en nuestras pacientes en Guatemala está entre los 50 y 52 años. Si una paciente tiene la última menstruación, es decir, su menopausia, abajo de los 45, a ese tipo de situación le podemos llamar menopausia temprana.
Y si es abajo de los 40, se le denomina menopausia precoz. Como les comentaba, podría tener relación o no con el diagnóstico final de la paciente, pero sí es un dato que pues a mí me llama mucho la atención que alguien tenga su última menstruación a los 42. Puede ser que haya tenido ya desde entonces alguna situación que comprometa su condición, su estabilidad general, su estado nutricional o alguna otra situación de tipo hormonal, y que al final desembocó en lo que vamos a ver a continuación. Continúa, doctor Canahui, por favor. En los hallazgos positivos en el examen físico se le encontró un índice de masa corporal de 17.61 con 94 libras. Ella medía unos 1,56. Lucía crónicamente enferma, no estaba orientada en persona, tiempo ni espacio. Tenía abdomen doloroso a la palpación, semidepresible. El área bucal y peribucal resecos, con grietas en las comisuras labiales. Tenía también ausencia de piezas dentales, molares superiores e inferiores y frontales superiores. Y también así como con piezas dentales con caries. Hasta este punto, la impresión clínica de los doctores cuando la paciente ingresó era descartar primero lo que eran las neoplasias. Después ellos consideraron también algún trastorno psíquico y como última instancia también se consideró que puede haber un déficit nutricional, como la paciente no estaba orientada, es posible que los familiares no la hayan alimentado bien, y eso podría ser una de las causas de la pérdida de peso. Pero para descartarlo primero, los doctores les pidieron marcadores tumorales. Solo, espérenme, espérenme, regrese una, porfa. Voy a hacer un comentario acá. La paciente llegó con una historia que proporcionó a alguien más, o sea, no la proporcionó a la paciente directamente. Pero ya solo viendo los datos que nos coloca acá el doctor Canahui, nos podemos percatar que es una paciente que no solo luce crónicamente enferma, sino que además tiene un índice de masa corporal muy bajo, o sea, tiene un infrapeso. A eso se le llama infrapeso. Recuerden que el índice de masa corporal en adultos va de 18 a 25. Si alguien tiene entre 25 y 30, estamos hablando que tiene sobrepeso. Si tiene más de 30, tiene obesidad. Si tiene menos de 18, a eso le llamamos infrapeso. Y eso generalmente tiene que ver con desnutrición proteica del adulto. Entonces, para empezar, la paciente está desnutrida. Uno. Segundo, luce crónicamente enferma. A los 42 años tuvo su última menstruación, o sea, hace 3 años. Seguramente esto ya venía desde entonces con algún problema. También llama la atención lo que menciona aquí el doctor en relación a los hallazgos del área bucal y peribucal, con grietas, con ausencia de piezas dentales, con caries, o sea, como una paciente muy descuidada. No solo que no la estén cuidando, sino que ella misma se fue descuidando crónicamente. Y tal vez solo una corrección, Selvin. Cuando dijo trastornos psíquicos, me imagino que lo que quiere decir es trastornos psiquiátricos. A eso se refiere. Sí, porque psíquico ya eso, digamos, es un término que uno utiliza para otro tipo de contexto, digamos, no para alteraciones psiquiátricas. Dentro de las alteraciones psiquiátricas que podría tener esta paciente que está presentando el doctor, específicamente, ¿qué alteración deberíamos sospechar, doctora Diana Mayor? Tal vez alguna psicosis o no. Cuando una paciente no quiere comer porque tiene una alteración de la percepción de su estructura física, digamos, de su estado nutricional, y deja de comer o come muy, muy, muy poco, a esa condición psiquiátrica se le llama anorexia. Anorexia nervosa, exactamente. Recuérdense que la anorexia puede también estar combinada con bulimia, y la bulimia, por lo general la bulimia, los pacientes tienden no necesariamente a perder peso, sino a ganar, pero tienen muchas alteraciones parecidas a lo que el doctor Canahui nos está refiriendo aquí en el examen físico de la paciente. Entonces puede ser que efectivamente la paciente tenga anorexia y también tenga algún componente de tipo bulímico, si es que vamos a pensar en alguna situación o condición de tipo psiquiátrico, como un trastorno de la alimentación.
Recuerden que no es exclusivo de una edad, esto se puede presentar a cualquier edad. Generalmente los casos se presentan entre la adolescencia y adultez, adultos jóvenes, digamos, pero puede abarcar otros rangos de edad también, ese tipo de alteraciones o trastornos de la alimentación. Otro comentario, ya que el doctor Canagüí nos estaba compartiendo aquí el dato de que pues, los médicos que la estuvieron viendo al inicio pensaron en alguna situación de origen neoplásico, voy a recordar algo que ya platicamos en la cita, en la consulta, en la clase anterior, en la discusión de casos anterior. El uso de los marcadores tumorales. Fíjense, pues, al final terminamos abusando del recurso, porque pues como no sabemos bien cómo orientar nuestro enfoque diagnóstico, pues lo que tiende a decir el residente o a veces el jefe, no crean, pero el residente por lo general, mira, hazle marcadores tumorales, ¿no? ¿Y cuáles quiere que le haga? Hazle todos los que puedas, o sea, todos los que estén ahí en la hoja, a ver qué le encontramos. Los marcadores tumorales no sirven para hacer diagnóstico de cáncer, doctores, no sirven para hacer diagnóstico de ningún tipo de cáncer específico, salvo un par de excepciones. Recuerden siempre que la elevación importante de la alfa-fetoproteína o del antígeno carcinoembrionario, un paciente que tenga una masa hepática, pues prácticamente nos confirma el diagnóstico de hepatocarcinoma aún sin tener una biopsia. Y esa sería una de las excepciones. Fuera de eso, el examen físico o los hallazgos que uno va encontrando con las ayudas diagnósticas de imagen son las que nos deberían de orientar de mejor manera para establecer si el paciente tiene o no tiene cáncer en alguna región. Entonces, creo que está mal. Se los digo no por ustedes, pues, porque ustedes están presentando el caso, doctor Canagüí está presentando el caso, pero no quisiera que siguieran ustedes esa línea, o sea, que ustedes se vayan de la medicina interna o de la cirugía pensando que, pues, como no sé qué tiene, hagámosle todo. No se trata de abusar del recurso, aunque exista. Recuerden que todo esto tiene un costo, pues, o sea, al final no lo pagamos directamente, ¿verdad? La factura no nos la pasan a nosotros, pero todos pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Y con esos impuestos que pagamos, pues se pagan estos estudios. Hay que optimizar el uso de los recursos en el hospital. Entonces, no está bien que tengan esa idea, ¿verdad? De que como no sé qué tiene o pienso que tiene un cáncer, hacerle marcadores, ¿verdad? De repente sí, y ya nos pasó en el caso anterior, ¿se acuerdan? Que habían varios marcadores que estaban elevados y al final, pues no tenía cáncer de todos lados, pues simplemente eran alteraciones que se presentaban por la misma condición del paciente. Sigamos, doctor Canagüí, por favor, adelante. En la emergencia se le realizaron exámenes. En la química esto estaba normal. Solo en la hematología tenía una alteración que era una hemoglobina en 5.80 el día 6, que fue el día que ingresó, y un hematocrito de 19.90. Ese mismo día a la paciente la transfundieron y se le hizo una hemato post-transfusión el día siguiente, el día 7, con una hematología de 6.5, iba mejorando, con un hematocrito de 21.6. Y el día 8 se le hizo otra hemato, donde se puede observar una mejoría evidente, tanto en los niveles de hemoglobina como en hematocrito. Como les comentaba anteriormente, se le pidieron unos marcadores tumorales. Solo, Selvig, una pregunta. ¿Usted opina que está normal la química que nos presentó? No es una química completa, ¿no? Pero lo que está ahí no. ¿Está normal? ¿O no? Tal vez solo el nivel de sodio está un poco bajo. Bueno, tiene hiponatremia. O sea, recuerda que el rango normal de sodio es de 135 a 145. Lo que sucede también es que tendemos a minimizar cuando son alteraciones muy ligeras, pero recuerden que al final hay que hacer una interpretación también del contexto global de la paciente. Entonces, sí tiene hiponatremia, el potasio es normal. A mí, digamos, me deja un poco inquieto el nivel de creatinina también. O sea, no porque esté elevado, sino que al contrario, está muy cerca del rango normal bajo. Para el laboratorio del Hospital Roosevelt recuerdo que es como 0.4 o 0.5, no me recuerdo bien, pero cuando ustedes vean creatininas que están cerca del rango normal bajo o ligeramente reducidas, piensen que esa paciente tiene reducción importante de la masa muscular, o sea, ese es un marcador de masa muscular del paciente.
Entonces también va de la mano con la situación de la nutrición que ya habíamos comentado, y la glucosa de la paciente, aunque está en el rango de 70 a 100, que es lo normal, pues también está muy cerca del rango normal bajo. Obviamente también tiene una anemia. Sería muy interesante ver cuál es la morfología de esa anemia. Selvin, ¿no la tiene por ahí? Volumen corpuscular medio y esos datos. Sí los tengo, doctor. Era normocrómica, Normo. era normo. Que es la típica anemia de las condiciones crónicas, ¿verdad, Selvin? Es la más característica. Va. Y los marcadores que usted decía. A ver, coméntelos, por favor. Se le solicitó alfa-fetoproteína, que estaba en los niveles normales. CA19-9, normales. El CA125, que es el de ovarios, estaba elevado. Y el CEA estaba normal. O sea, la alfa-fetoproteína nos servía para el hígado. Y, o sea, prácticamente no había indicios de que fuera alguna neoplasia o algo así. Entonces, y como la paciente también no estaba consciente, se le pidió un amonio, pero también estaba dentro de los rangos normales. Entonces, los doctores le solicitaron una prueba de VIH control, en donde la paciente la paciente estaba positiva para VIH. Eso pasó el día 8. Ese mismo día, a la paciente le pidieron un recuento de CD4, en donde había 21 células por milímetro cúbico. Y en base a todo eso, se le pidió un montón de laboratorios para descartar enfermedades oportunistas. Por ejemplo, se le pidió un panel de meningitis, tanto viral como bacteriano, en donde el resultado era negativo. Aquí cabe resaltar que el lamen orina, lipoarabinomanano en orina, estaba positivo. El látex para criptococo negativo, el urocultivo estaba estéril, el gram de líquido cefalorraquídeo estaba estéril también. O sea, no tenía ninguna alteración. El TORCH, o sea, panel de infecciosas, también estaba negativo. También debido a todo eso, a ella le pidieron una ferrocinética de hierro, en donde todos los valores estaban alterados, estaban por debajo del rango normal. Aquí tal vez es como que importante resaltar el lipoarabinomanano en orina junto con el CA125. Esto debido a que el lamen orina es como que es una prueba, aunque no es específica, pues, de tuberculosis. Y la elevación del CA125, yo estaba leyendo que se está asociando más a tuberculosis peritoneal. Entonces, en base a todo esto, los doctores le pidieron algunos exámenes de imagen el mismo día que la paciente tuvo el resultado de VIH positivo. Voy a hacer un comentario aquí, Selvin. O sea, recuerden que estos comentarios que voy haciendo en el transcurso de los casos no es una crítica hacia ustedes, no lo vayan a tomar así, sino es más bien como un complemento a lo que se va presentando en el desarrollo del caso clínico. Justo esto que menciona Selvin en relación a la elevación del CA125 y la positividad del LAM es lo que justifica o le da más soporte al comentario que les hice anteriormente en relación a la realización de los marcadores tumorales. Porque, bueno, uno y dice, miren, tienen 133, 125, de plano tienen un cáncer de ovario, háganle TAC, háganle esto y todo. Realmente una paciente que llegue a la consulta, a la emergencia, con un cuadro clínico como el que tiene la paciente, el que presentó con alteración de la conciencia, un ataque al estado general muy importante, desnutrición, que tenga elevación del CA25 por un cáncer de ovario, pero que no tenga hallazgos de ascitis, que no tenga algún dato sugestivo de una masa ovárica o problemas en anexos, un ultrasonido. O sea, hay otros recursos antes de realizar el montón de marcadores tumorales que se le ha solicitado. Porque al final la elevación no corresponde a un proceso ovárico en sí, sino como bien ha comentado Selvin, a una situación de irritación peritoneal probablemente relacionada pues también con peritonitis tuberculosa por el LAM en orina. Y esta paciente con el ataque al estado general que tiene tan importante, con 21 CD4, imagínense, 21 CD4,
es muy probable que efectivamente si tenga tuberculosis peritoneal, es más, muy probable también que tenga tuberculosis diseminada. La alteración de la conciencia en este paciente puede ser por tuberculosis meningia, puede ser por criptococosis, aunque el látiz aquí de cripto está negativo, pero igual puede ser. Pueden ser otros hongos, o sea, puede incluso haber infecciones virales crónicas ahí a nivel meningio en una paciente con 21 CD4. ¿Cuál sería la clasificación que le daríamos a esta paciente por categoría y por grupo, de acuerdo al recuento de CD4, doctora Sandy Hernández, en este momento? O sea, teniendo VIH positivo, SIDA, pues básicamente la paciente lo que tiene es SIDA, y con un recuento CD4 en 21. ¿Qué clasificación le damos a esta paciente? Si no estoy mal, creo que sería en C3. Exactamente, es un C3. Recuérdense que los pacientes con infección por VIH-Sida que desarrollan una categoría específica, nuestro objetivo ya cuando les damos tratamiento es que mejoren el recuento de CD4, que bajen la carga viral, que se mejoren sintomáticamente, que ya no desarrollen infecciones oportunistas u otras condiciones oportunistas, o sea, que mejore todo su cuadro clínico general. Pero la categoría a la que llegó, esa nunca mejora, o sea, se queda ahí siempre, como una marca, digamos, para que también nosotros tengamos como médicos tratantes conciencia de lo avanzado que llegó a estar el cuadro clínico de la paciente. Pero efectivamente, como dice la doctora Hernández, esta paciente entra en la categoría C3 por el recuento CD4 y por la presencia de enfermedades oportunistas invasivas. Básicamente, estamos por determinar, pero seguramente va a tener algún componente de tipo tuberculoso. Sigamos, Elvin, por favor. A los estudios de imagen se le solicitó un ultrasonido de abdomen superior, en donde había evidencia de esplenomegalia, hepatomegalia, esteatosis moderada, dilatación de vías intrahepáticas. También el mismo día cuando se le dio el resultado de VIH positivo, se le solicitó un ataque cerebral, en donde a nivel del temporal izquierdo había una imagen hiperdensa, densidad de calcio, de aspecto redondeado, bordes definidos y hallazgos en relación a granuloma. Aquí podemos ver lo que es también los rayos X de ingreso, ¿verdad? Aquí donde no hay como que evidencia de que tuviera tuberculosis pulmonar. Pregunta, doctor, pregunta para Williams David González. Pregunta, falso o verdadero, ¿una placa normal de tórax en un paciente con VIH descarta tuberculosis? ¿Falso o verdadero? ¿Falso? Falso, doctor, correcto. Una placa de tórax normal en un paciente con VIH no descarta tuberculosis. De hecho, el hallazgo más frecuente en la placa de tórax de un paciente con VIH y tuberculosis es que la placa tenga apariencia normal. De hecho, esta placa se ve bastante normal. No veo, así como a los ojos, pues ya sabiendo todo lo que tiene, de repente sí veo mucha como inflamación aquí de los ganglios a nivel periliar, es lo único. Y si se dan cuenta, se ve también muy adelgazada el tejido celular subcutáneo de la paciente, o sea, sí se ve que está bastante consumida, es más, ni siquiera se alcanza a definir bien tejido mamario, ¿no? O sea, si esta es la placa de ella, efectivamente, pues yo no alcanzo a ver que tenga tejido mamario, eso habla del consumo de su condición nutricional. Adelante, Selvin, por favor. Ya con la marcha diagnóstica, el diagnóstico definitivo que se le colocó fue inmunocompromiso, clasificación 3C, porque como se había dicho, el conteo de CD4 estaba menor a 200, que es el que nos da el estadiaje del 3 y el C, porque tenía un montón de enfermedades asociadas. También se dijo que la pérdida de peso se debía o se llamaba un síndrome de desgaste. También tuvo candidiasis peribucal y todavía están a la espera de algunos cultivos para descartar tuberculosis. En diagnóstico diferencial, como se había mencionado al principio, se contempló una neoplasia abdominal, acalasia,
anorexia o bulimia o deficiencia nutricional. En el tratamiento se le dio profilaxis con trimetoprim sulfamethoxazol, fluconazol porque tenía candidiasis peribucal, también acitromicina. Los antirretrovirales todavía no se lo habían empezado a dar, y también se inició el tratamiento con antifímicos y también hierro sacarato porque como ella no podía, o sea, no podía tragar o comer, por decirlo así, entonces el hierro sacarato fue una indicación para ella. Solo, doctor, ya lo siguiente es una pequeña revisión. Pues bien, siempre los casos de pacientes con VIH son muy complejos, son muy abundantes en semiología y en posibilidades diagnósticas. Ustedes tienen que tener abierta la mente a cualquier situación. Estos pacientes pueden tener infecciones incluso múltiples. Me recuerdo de un caso de una paciente que yo tuve precisamente en el hospital cuando estaba de residente, que tenía VIH estadio 3C y tenía alteración de la conciencia. Se le documentó meningitis por criptococo, tenía tuberculosis meningia y tenía otra cuestión a nivel cerebral. Tenía toxo también. O sea, tenía 3 infecciones del sistema nervioso central al mismo tiempo, concomitantes. Por eso ustedes ven acá que en el tratamiento, pues, Selvin nos describía que hay un abordaje muy amplio. Le están dando trimetoprim sulfamethoxazol, seguramente, pues, como una medida de profilaxis o tratamiento de situaciones de tipo criptococósicas, o neumocistosis también por el nivel de CD4 que tiene. Recuerden, la neumocistis girovechi puede ser una patología frecuente en estos pacientes con CD4 tan bajo, fluconazol por la misma razón, y los antituberculosos. Con los antirretrovirales, mi único comentario sería el siguiente: los pacientes que tienen VIH tan avanzado, hay que tener mucha cautela cuando ustedes inicien el esquema de antirretroviral, porque tienen más posibilidades de desarrollar una complicación que se llama síndrome de reconstitución inmunológica, y esto se debe a que los pacientes empiezan a recuperar CD4 y la elevación o recuperación de CD4 empieza a producir en ellos una serie de manifestaciones de tipo inmunológica, precisamente con inflamación hepática, con tensión de la conciencia, con datos de hiperactividad del sistema inmune en algunas regiones. Entonces tienen que tener cuidado para monitorear esa posibilidad cuando empiecen antirretrovirales, sobre todo en estos pacientes con problemas tan avanzados. Y bueno, es muy importante el poder empezar el tratamiento de forma temprana también, porque no podemos esperar a que salgan los cultivos de TB en un mes a ver que si tenía o no tenía tuberculosis para tratarlo, ¿no? Como ustedes ven ahí, entonces ya se le inició desde el principio también con su esquema de antituberculosos. Y generalmente estos pacientes, cuando el tratamiento está en lo correcto, empieza uno a notar mejoría clínica en cuestión de unas 72 horas, a lo más en unos 4 o 5 días, y pues el paciente continúa con su mejoría clínica si el tratamiento es correcto. Si no, uno tiene que volver a reconsiderar las opciones terapéuticas y reorientar ese tratamiento para que mejore. Gracias, Elvin. Continuemos finalicemos con su presentación, por favor. Doctor, solo con un comentario, no sé. Ajá. Sí, fíjese que con la paciente pasó algo. Como yo ya no estoy en el servicio, estaba averiguando, y fíjese que la paciente murió, pero tuvo no sé cómo llamarlo, tuvo como variaciones en sus niveles de potasio. O sea, se le elevaba el potasio y después se la bajaba, ¿va? Y, o sea, pero llegaba otra vez, o sea, era muy bajo. Entonces, si le reponían otra vez, subía, o sea, no podía como que mantener un nivel. O sea, no me explico eso. O sea, lo que a usted le llama la atención es que estaba muy variable, elevaba sí, y o sea, bajaba su potasio ajá. muy... Eso podría tener como contexto de base el estado nutricional de la paciente, pero también algunos efectos adversos de algunos antirretrovirales también y antifímicos. O sea, sí podría ser que a nivel tubular, a nivel del túbulo renal, haya alguna problema de un efecto secundario de alguno de estos medicamentos o de la combinación de los mismos que promovieran que estuviera perdiendo mucho potasio.
De hecho, es algo que uno tiene que estar vigilando en estos pacientes, sobre todo cuando utiliza tratamientos antifúngicos. En estos casos tienden como a perder más potasio por orina y es uno de los parámetros que hay que estar vigilando. ¿Y falleció por complicaciones de hipopotasemia o qué pasó? Pues la verdad no entendí porque es que la paciente dice que se estaba quitando las vías a cada rato, que ya se desesperó, como ya estaba más consciente. Entonces se empezaba a quitar las vías y todo, entonces lo llevaron a la clínica para colocarle una vía central. Y antes de colocarle la vía central cayó en paro y le dieron 17 minutos de RCP y ya no salió. Sí, pues, o sea, puede ser que de hecho haya tenido alguna alteración electrolítica. Dentro de las que más arritmias ventriculares generan es la presencia de hipopotasemia. Entonces, la hipopotasemia, si es muy marcada o severa, sí puede inducir que la paciente tenga una arritmia ventricular y tenga un paro cardiorrespiratorio súbito, ¿no? Sí podría haberle pasado. Pero la verdad es que estaba muy consumida, muy afectada en su condición general, poco tolerancia a cualquier variación importante en su condición general. Muy bien, doctor, concluyamos entonces. Solo con mi bibliografía en donde saqué alguna ¿dónde sería acá? Donde saqué este diagrama. Que yo Explíquelo, creo, por favor. ajá, me voy a hablar un poco de generalidades del VIH. Primero, el retrovirus en este caso el VIH es de la familia de los retrovirus, una subfamilia de lentiviridad, que tiene como característica una cápside, una nucleocápside, dos copias de ARN, tiene la enzima transcriptasa inversa, tiene proteasas e integrasas. En este caso, el VIH tiene dos subtipos, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el más prevalente en las Américas y en Europa, a diferencia del VIH-2, que está como que focalizado en el África. El VIH también se clasifica en 4 genotipos, el M, el N, el O y el P, siendo el M el más común. Dentro de las estructuras más importantes del VIH están las proteínas de membrana, que es la proteína GP160, que se divide en GP120 y GP141. Estas son como que unas proteínas importantes que hacen que el virus ingrese a la célula. El virus utiliza como receptor a la molécula CD4, pero no puede ingresar si no utiliza otro correceptor, que en este caso sería el CCR5, y ya después cuando muta un poco, utiliza el CXCR4. Cuando ingresa, este libera su contenido en el citoplasma, en donde la transcriptasa inversa convierte el ARN viral en ADN viral, que luego ingresa a los inhibidores, al núcleo, y la integrasa los integra al ADN, que después este produce ARN mensajero y también el ARN viral. El mensajero es el que llega a la maquinaria celular, en donde produce las proteínas y todos los componentes del virus. Y el ARN viral que va a salir otra vez por gemación. Es importante conocer esto porque casi que estos puntos son los importantes son los puntos diana de los medicamentos antirretrovirales. Están los inhibidores de la entrada, que estos se inhiben en la unión del virus con la célula. Por ejemplo, el Maraviroc, que es el que como que se une al CCR5 y no permite que la parte hidrofóbica de la proteína GP45 esté libre. Entonces, no puede ingresar el virus. En el caso de los inhibidores de la transcriptasa inversa están los nucleótidos y los no nucleócidos. En el caso del primero, como que a veces produce que la transcripción sea errónea, y en los no nucleócidos, ellos actúan directamente sobre la transcriptasa inversa. Los inhibidores de la integrasa, ellos inhiben la integrasa, al igual que los de la proteasa. Únicamente, doctor. Muy bien, recuerden que los esquemas de tratamiento siempre deben de incluir 3 medicamentos: un inhibidor nucleócido, no nucleócido y algún otro medicamento con un diferente tipo de acción o mecanismo de acción, como inhibidor de proteasa o
o algún otro inhibidor de la fusión, o sea, que medicamentos que complementen su efecto y que a su vez reduzcan en el momento de la combinación la posibilidad de que desarrollen resistencia, porque ese es un problema con el que hay que lidiar. Realmente el virus puede mutar y puede desarrollar resistencia si no se utiliza de forma adecuada los esquemas de antivirales. Entonces, pues, es de tomar en cuenta. Perfecto, doctor, muy amable. Vamos ahora con el doctor Toledo, con su caso, por favor. Buenas tardes, doctor Moreira. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mario Toledo y hoy voy a presentar mi caso clínico de infarto agudo al miocardio. El nombre del paciente responde a las iniciales VHVM, fecha de nacimiento el 9 de julio del 55, edad 65 años, sexo masculino, estado civil casado, ocupación u oficio comerciante, religión católica, grupo étnico no indígena, alfabeto, el nivel de escolaridad está diversificado, procedencia de Guatemala y dirección de domicilio Villanueva, Guatemala. Espérame, doctor Toledo, espérame, regrese, por favor. Como ya se nos adelantó y nos dio el diagnóstico, entonces vamos a hacer un ejercicio distinto. Ay, perdón. No tenga pena, estuvo bien. Solo, mire, vamos a ir analizando poco a poco qué fue lo que pasó con este paciente que lo llevó a tener un infarto. Entonces, empecemos por acá. Vamos a ver, tiene 65 años de edad. Doctor William Stay González, ¿cree que esto sea un factor de riesgo para problema cardiovascular o no lo es? Sí, doctor. Es un problema, exacto, es un factor de riesgo. ¿Es un factor de riesgo corregible o no corregible? No corregible. No corregible, exactamente. Entonces, siempre que tengan que analizar un paciente con problemas de tipo cardiovascular, cardiometabólico, cerebrovascular, recuerden que hay factores de riesgo precisamente corregibles o no corregibles o modificables o no modificables. De hecho, vamos a tener el otro mes una plática sobre ese tópico. Entonces, vamos a discutir ahí los factores de riesgo y la edad es uno de ellos. En varones, la edad arriba de los 60 años es el factor y arriba de los 50 en el caso de las mujeres, sobre todo porque a esa edad, como comentamos en el caso anterior, se presenta la mayor parte o en promedio la menopausia de las pacientes femeninas en nuestro país y a partir de la menopausia empieza a incrementarse el riesgo cardiovascular en las mujeres. Ahora en los varones el riesgo incrementa después de los 60. ¿Ser varón es factor de riesgo o no, doctora Sandy Hernández? Sí, yo creo que sí. Sí lo es si comparamos a los varones con las mujeres antes de los 50. Después de los 50, como ya hemos comentado, el riesgo de las mujeres empieza a elevarse y más o menos se vuelve igual que el de los varones a partir de los 60. Entonces, pero sí, digamos que sí es un factor de riesgo. ¿Estar casado, doctor Carahui, es un factor de riesgo cardiovascular o no lo es? ¿Qué piensa usted? Pues yo diría que no, pero no sé. Bueno, no está dentro de los factores característicos, pero fíjense que hay estudios interesantes que han demostrado una asociación protectora entre el estado civil y algunas complicaciones, sobre todo de riesgo cardiometabólico. Los hombres casados que tienen, pues en relación o en comparación a los solteros con un perfil clínico similar, tienen una expectativa de vida 5 años mayor que los solteros. Y los hombres casados que tienen al menos una hija viven en promedio 10 años más que los hombres solteros de su misma edad y su mismo contexto clínico. Que sí pareciera tener alguna influencia, no por estar casado como tal, sino que porque pues la pareja o la esposa, en este caso pues porque él es varón, pues se preocupa pues de uno, que coma bien, que haga ejercicio, que se cuide, que no fume, o sea, están ahí cuidando, y más las hijas tienen una influencia muy, muy importante en ese sentido.
¿La ocupación, ser comerciante, tendrá alguna implicación en lo que le pasó a este paciente? Doctor Canahui, se me olvidaba, doctor Canahui, ¿ser comerciante será un factor de riesgo o no? Sí, doctor, porque son, o sea, van de un lado para otro, no comen sanamente. Pues es importante, o sea, la ocupación al final es un factor que puede influir. Efectivamente, los comerciantes tienen que estar arriba para abajo, trabajar mucho tiempo, levantarse muy temprano, acostarse tarde, andar lidiando con gente, el estrés, el tráfico que no llegó la carga, no sé, o sea, no sé qué comercia el señor, pero bueno, tienen y manejan estrés. El grupo étnico, ¿será que el grupo étnico tiene alguna influencia, doctor Williams David González, sobre el riesgo cardiovascular? ¿Podría tener? Tal vez sí, pienso yo. ¿Por qué, doctor David González? Tal vez porque hay la raza negra creo que, bueno, tiene menos riesgo de sufrir problemas vasculares, creo yo. El grupo étnico es importante, o sea, la raza del paciente es importante porque sí existen efectivamente algunas razas que tienen, o un grupo de étnicos que tienen un riesgo mayor. La raza negra o los afroamericanos tienen un perfil de riesgo cardiometabólico mayor, más o menos del 75% de los pacientes de raza negra mayores de 50 años de edad, por lo menos en Estados Unidos, tienen hipertensión arterial. O sea, imagínense ese porcentaje de pacientes adultos varones de raza negra que manejan hipertensión como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces es una situación importante. Hablando de nuestras poblaciones, hay eh, algunas áreas, algunas poblaciones, por ejemplo, algunas poblaciones alrededor del área de Sololá o en ciertas regiones del occidente que tienen también un perfil de riesgo metabólico mayor, o sea, tienen una frecuencia, un porcentaje de afección, por ejemplo, de diabetes mayor que el resto de la población en general. Entonces, se ha determinado que pues, algunos grupos étnicos en el interior del país podrían tener frecuencias de hasta un 14%, 15% de diabetes mellitus a lo interno de su población. Esto me lleva a la siguiente situación, el domicilio. Fíjense, ese señor vive, o sea, nació en Guatemala, pero vive en Villanueva. Villanueva, el 65% de la población de Villanueva tiene obesidad o sobrepeso. O sea, ya de solo por ser villanovano, ya podríamos pensar que es muy probable que este paciente tenga obesidad o sobrepeso como un factor también de riesgo cardiometabólico, en este caso un factor modificable, pero bueno, también ya es un paciente que tiene más riesgo. Las personas que viven en Villanueva también manejan mucho estrés porque tienen que salir muy temprano de Villanueva para llegar a Guatemala a trabajar, si es que aquí trabaja. Antes de las 4 tienen que salir, si no, no llegan a tiempo. Y regresan ya solo a dormir a su casa, regresan tipo 11 de la noche. Entonces comen muy mal, viven trabajando todo el día, van de aquí para acá, no tienen horarios, no hacen ejercicio, muchas veces fuman, o sea, no hemos llegado a ese punto, pero también podría ser otro factor. Así que también, ya solo de entradita, vemos que es un paciente con un perfil de riesgo metabólico o cardiometabólico bastante importante. Sigamos, doctor Toledo, por favor. Continuando con la presentación, el motivo de consulta del paciente fue dolor precordial de 17 horas de evolución. La historia de la enfermedad actual es que el paciente refiere que inicia con dolor hace 17 horas, dolor precordial de aparición súbita, intensidad 6 de 10, carácter opresivo, no irradia al borde se irradia al borde cubital del brazo izquierdo, no atenúa y se exacerba con el esfuerzo. Indica que hace 5 horas el dolor se torna 8 de 10, por lo que decide consultar a médico particular, quien le realiza un ecocardiograma y le indica que se evidencia lesión cardíaca, por lo que decide consultar al Hospital Roosevelt. En los antecedentes, entre los médicos, hipertensión arterial desde hace 30 años, tratamiento con micardis, mal apego a tratamiento, dieta de mellitus desde hace 15 años, con tratamiento de metformina más gliclazida y tampoco tiene un buen apego al tratamiento. Alérgicos, refiere que es alérgico a la penicilina y no refiere a antecedentes quirúrgicos.
Espérame, doctor, hallazgo. espérame, esta pregunta sí se la voy a hacer a usted, regresemos ahí. Eh, es hipertenso hace 30 años y toma micardis. ¿Qué es el micardis, doctor? Cuando presentemos los casos, sí pueden poner los nombres comerciales, no hay problema, pero tienen que saber cuál es el compuesto activo. ¿Se recuerda cuál es, doctor Toledo? Sí, doctor, es telmisartán, si no estoy mal. Exactamente, el telmisartán. Sí. La dosis promedio de la mayoría de pacientes está alrededor de 80 miligramos. De hecho, la presentación es de 80 miligramos aquí en Guatemala. En México sí manejan, creo, una presentación de 40, pero no estoy seguro. Y casi todos, pues, con una tableta al día están bien. Es más, muchos de hecho toman la mitad, toman 40 miligramos y con eso, pues, se mantienen bastante estables de su presión. Es un medicamento caro, o sea, ya no hay medicamentos baratos, la verdad. Es un medicamento caro. Para el mes de tratamiento tienen que invertir más o menos unos 600 quetzales, solo por el micardis. Y puede ser que eso sea un factor que afecte el apego a tratamiento de este paciente. Los costos de los medicamentos son importantes y muchas veces dificultan el apego. Pero pues hay otros medicamentos de la misma familia, de los sartanes. Hay dentro de los más accesibles de ese grupo están los losartán o el irbesartán también. Incluso el valsartán, si uno consigue un valsartán genérico, eso reduce el costo del tratamiento para hipertensión al mes más o menos a unos 200 quetzales, que tampoco es que sea barato, pues, pero pues ya se reduce de forma importante. Además es diabético, fíjense. Entonces tiene, aparte de todos los factores que ya comentamos, solo con ver las características generales del paciente, además de eso, ya vemos que efectivamente tiene otros factores de riesgo adicionales, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Toma metformina, no nos dicen qué dosis toma, y toma glicacida. La glicacida es uno de los medicamentos antidiabéticos menos potentes, pero con mejores resultados de tipo cardiovascular. Sin embargo, igual no se apega al tratamiento. Sigamos, doctor, por favor. Los hallazgos positivos al examen, a la inspección general, presenta fascia álgica, diaforético y el signo de Levine, que no lo escribí, pero más adelante lo desarrollo. Datos positivos, corazón arrítmico, pulsos periféricos irregulares y el paciente presenta taquicardia. Examen de laboratorio, a su ingreso se realizó una hematología con los glóbulos blancos en 10.52, ligeramente elevados. Sin embargo, el libro menciona que es algo normal y generalmente con predominio de polimorfonucleares. No lo escribí acá, pero también el paciente tenía predominio de neutrófilos. Hemoglobina 13.10, hematocrito 37.90% y plaquetas 266.000. En la química, al ingreso, tiene una glucosa de 458, bastante elevada, una creatinina y un boom elevado. La KMB 96.3, la CPK 1095 y la LDH de 716. La química, 4 días después, cursa con una glucosa de 275.90, una creatinina de 2.05, un boom de 33.30, una KMB de 19.5, una CPK de 183 y una LDH de 525. Estudios de imágenes, como comentaban. Espérame, regresemos ahí, por favor, disculpe. Bueno, Sí. solo aquí voy a comentar algo. La glucosa obviamente venía muy descompensado el paciente y es un factor de riesgo importante para que haya pues presentado el infarto que ha presentado. Lo que me llama más la atención es que, fíjense, ingresó al 9 y pasó 10, 11, 12, pasaron 3 días y aún el paciente no estaba bien controlado, tiene casi 300 de glucosa sérica. O sea, un factor muy importante en mejorar la evolución de estos pacientes en cualquier condición, incluso en COVID, pues el famoso COVID que estamos ahorita hablando tanto, es muy, muy importante compensar lo más pronto posible a estos pacientes para mejorar su evolución y su respuesta a las intervenciones. Ya tiene falla renal, ¿eh? Tiene una creatinina en 2, que de hecho permaneció muy estable, o sea, no subió, pero tampoco bajó 3 días después. O sea, ya tiene nefropatía. Y obviamente aquí la elevación, lo que más llama la atención es la elevación de los marcadores biológicos de infarto o necrosis miocárdica. Adelante, doctor, sigamos.
Como les comentaba, en la ecografía, Ecocardiografía. sí, ecocardiografía, perdón, que presentó el paciente que se lo había realizado en un centro privado, reporta que en reposo se documentaron alteraciones en la contractibilidad segmentaria con datos de hipocinesia posterior medial y apical, hipocinesia anteroseptal y asinesia del tabique interventricular con asinesia lateral apical, hipocinesia anterior medial y apical con asinesia posterior. Este fue un EKG que se le realizó al ingreso. Una pregunta, doctor Toledo. Regresa otra vez. Dígame. Dice, pues todas esas áreas de aquinesia e hipocinesia, ¿cómo las interpretamos? ¿Qué pensamos de ese reporte? Este reporte, bueno, principalmente hay que saber que cuando se hace un examen de estudio, pues reporta la lesión cardíaca, pero no nos indica la hora, el momento exacto en el que fue la lesión, ¿verdad? Entonces pudo haber sido un infarto de hace 3 días, 2 días o uno que es actual. Entonces cuando hablamos de hipocinesia es de que se reduce el movimiento cinético de la bomba cardíaca. Sí, es correcto. O sea, si es hipocinesia es que está reducido el movimiento, si es asinesia es que no se mueve, ¿no? Y si efectivamente, como usted bien comentó, el ecocardiograma es muy útil para confirmar las áreas de necrosis miocárdica, pero no nos informa cuándo o hace cuánto fue el infarto. O sea, bien pudo haber sido es que estos hallazgos tengan relación con algo que pasó hace un año o lo que está pasando ahorita o lo que está pasando inmediatamente en ese momento. Pero sí es importante, y aquí hay otro dato súper importante. Fíjense que la función ventricular izquierda se documentó en un 31%. ¿Qué nos dice eso, doctor David González? Que está incompleto. O sea, la función ventricular izquierda normal, ¿cuánto es? 70%, 100%. Por lo menos arriba del 55%. Tiene 31%, está muy bajo. O sea, ese corazón, ese ventrículo izquierdo está prácticamente en falla. Está en falla. Y lo otro que llama la atención son los hallazgos de la válvula mitral con una ligera insuficiencia. Es decir, también se observa una calcificación ahí. O sea, pareciera ser como que ya es un corazón dañado crónicamente. Sigamos, doctor Toledo, por favor. Este es el EKG que se realiza al ingreso. Remarqué estas áreas porque más adelante lo voy a explicar. Entonces, en la marcha diagnóstica, yo utilicé como base, bueno, voy a hacer la marcha diagnóstica que se utilizó en la papeleta, asimismo voy a ir complementando con una revisión bibliográfica. Entonces, yo utilicé como base la figura 268.1 de Harrison, donde nos habla primero que tiene que haber una presentación clínica, hay que observar el electrocardiograma, los marcadores biológicos y ya por último establecer el diagnóstico. Entonces, en la presentación clínica, el dolor, se tiene que presentar un dolor precordial de más de 20 minutos, que se irradia generalmente al brazo izquierdo. Este dolor, como se muestra en la imagen, no irradia superior a la mandíbula, ni tampoco irradia inferior al ombligo. Es de tipo opresivo y generalmente el paciente presenta una sensación de muerte inminente, se encuentra diaforético también. Hay que tener en cuenta que principalmente en un grupo pequeño de personas, por ejemplo, los ancianos o personas con enfermedad renal crónica, no van a cursar necesariamente con dolor. Hay estadísticas que demuestran que de 20 a 30% de todos los pacientes no van a presentar dolor. Y algunas manifestaciones clínicas que no sean dolor va a ser los vómitos, las náuseas, la diaforesis y la disnea. Entonces, siguiendo tomando en cuenta como base esta imagen, la presentación es el dolor. En el paciente que llegó es el dolor de más de 17 horas más que estaba diaforético, ¿verdad? Según el libro de Harrison, dice que
cuando un paciente llega con este tipo de dolor anginoso más la diaforesis, ya se considera como un diagnóstico provisional, un síndrome coronario agudo. La siguiente fase para establecer diagnóstico es el electrocardiograma. Entonces, aquí tengo aquí una imagen de un electrocardiograma, digamos que normal, con una onda P, Q, R, S y T. Este es lo importante, el segmento ST. Entonces, si no hay elevación de la elevación del segmento ST, podemos observarlo de esta manera. Aquí está el QRS y el T. Aquí está la línea basal. Entonces, este elemento ST está infranivel en relación a la línea basal. Hay que tomar en cuenta que no solamente es de que esté abajo, porque también puede haber una horizontalización de la misma. Cuando hay una elevación del segmento ST, aquí está el complejo QRS, llega hasta aquí el S, entonces la línea basal está por acá, este está por encima de la línea basal, quiere decir que hay una elevación del segmento ST. Entonces, en el electrocardiograma que presenté al principio, podemos observar que la línea basal está acá, que hay una línea patológica, aquí está el punto J, que es donde está la ST, y está elevado por encima de la línea basal, quiere decir que hay una elevación del ST. Entonces, podemos concordar que aquí hay un síndrome coronario agudo con una elevación del segmento ST. Entonces, ya tenemos la presentación, que es el dolor. El electrocardiograma, que nos resultó que había sido un infarto de miocardio con resulta que hay una elevación del segmento ST. Entonces, hay que confirmar el diagnóstico con marcadores biológicos. Entonces, los biomarcadores más importantes es la troponina IC, que esta se eleva a las 4 horas, un pico máximo de 24 a 48 horas y desaparece de 10 a 14 días. Una mioglobina de 3 horas, que se eleva de 2 a 3 horas, digamos, ese tiempo que se eleva es a partir de que hubo un infarto. Entonces, digamos, fue el infarto a la 1 de la tarde, entonces se va a elevar a las 2, digamos, se tiene que elevar a las 2 horas, sería a las 3 de la tarde y ya se estaría elevando. El pico máximo es a las 2 horas y desaparece en 24 horas. La mioglobina es la primera en aparecer, pero también es la primera en desaparecer. La creatinina fosforilasa de la isoforma MB, perdón, se eleva de 6 a 8 horas después del infarto. Tiene un pico máximo a las 24 horas y esta desaparece de 48 a 72 horas. Esta generalmente se utiliza para saber si han habido reinfartos, debido a que la troponina IC permanece elevada varios días. No se puede saber si dentro del transcurso de estos 10 a 14 días hubo otro infarto. Entonces, es bastante importante este biomarcador porque la CPK-MB sí reduce a las 48 a 72 horas. Entonces, nos puede dar un índice subjetivo de lo que podría ser un reinfarto. La CPK, que se eleva a las 6 horas, que tiene un pico máximo de 18 a 30 horas, y desaparece de 72 a 96 horas después. Y por último, la LH, que actualmente dicen que no es tan subjetivo para establecer un diagnóstico, pero de igual manera lo presento, que se eleva de 12 a 16 horas, con un pico máximo de 30 a 40 horas y desaparece de los 10 a 12 horas. Espérenme, regrese ahí, por favor. Regresemos. Solo para que a todos nos quede bien fijo el conocimiento. Como dicen en los congresos, los mensajes para llevar a casa. Este cuadro está muy bien, doctor, lo felicito por ponerlo. Si a ustedes en algún momento, en alguna pregunta de examen, de residencia, de cuando se vayan a México o a otro lado a hacer cardio, les preguntan, ¿cuál es el primer biomarcador que se eleva? Contestan mioglobulina. Es el primero que se eleva. No es tan específico, la verdad es que no es nada específico, pero es muy sensible y como bien dijo el doctor, se eleva tan rápido como incluso hasta 1 hora después de que el paciente está empezando con el infarto. Entonces, si yo tengo duda porque empezó hace muy poquito, le mido la mioglobulina porque vean cuánto tarda en elevarse la troponina, que sería el segundo biomarcador. De hecho, es más específico y sensible para infarto con necrosis, son las troponinas, pero tarda 4 horas en elevarse. Entonces, si un paciente llega en el transcurso de las primeras 2 horas y yo tengo duda,
Entonces, puedo medir mioglobulina. Recuérdense, y eso lo va a explicar ahorita el doctor seguramente, hay 3 parámetros para diagnosticar infarto del miocardio. Uno es la clínica, el otro son los marcadores biológicos, que son estos que están acá, y el otro son los hallazgos de electrocardiograma. Si el paciente cumple con 2 de 3 criterios, uno debe tratar a ese paciente como un infarto hasta demostrar lo contrario. Con la CPK, como bien ha dicho el doctor, se utiliza muchísimo para establecer el diagnóstico de reinfartos, porque dentro de las complicaciones de un paciente con infarto agudo de miocardio se puede presentar también reinfartos. Y como yo no voy a poder volver a medirle la troponina, por lo menos en unas 2 semanas, porque puede permanecer elevada todo ese tiempo, y tengo duda, entonces le hago una curva de CPK-MB y vuelve a elevarse esa curva. La lactato deshidrogenasa no es realmente nada específica, es sensible, pero muy poco específica, y hay un montón de condiciones que la pueden elevar. No la utilizamos realmente mucho para hacer diagnóstico de infarto, pero está muy bien, y esos son los mensajes que quisiera que fijaran bien. Primero, la primera en elevarse mioglobina, la CPK-MB nos sirve mucho para llevar el control de complicaciones, sobre todo reinfarto, y la más sensible y específica que son las troponinas. Adelante, doctor, sigamos. Entonces, continuando como muy bien explicaba el doctor anteriormente, para establecer el diagnóstico hay que llevar esta marcha completa, porque si llega un paciente presentando dolor, pero no presenta ninguna de las dos, no tiene ninguna validez diagnóstica. Entonces, tiene que llevar las 3, la presentación del dolor clínico, la clínica del paciente, el EKG y los biomarcadores. Como explicaba anteriormente, voy a ahondar rápidamente en lo que son los síndromes coronarios. Hay 3 tipos de síndromes coronarios. Son dos sin elevación del segmento ST. Cuando me refiero a sin elevación, quiere decir que se horizontaliza o hay un infranivel de este segmento, que son la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Cuando existe una elevación del segmento ST, entonces estamos hablando de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, si tengo una presentación clínica del dolor, un electrocardiograma sin que se eleve el segmento ST, pero tengo una troponina negativa, va a ser una angina inestable. Entonces, esto es lo que me va a dar la diferencia entre un infarto miocardio sin elevación del ST y una angina inestable, porque los dos cursan sin elevación del ST, pero la diferencia entre cada uno de ellos es de que si voy a tener biomarcadores negativos, va a ser angina inestable. Si voy a tener biomarcadores positivos, va a ser un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Por supuesto, si tengo un electrocardiograma con una elevación del segmento ST más biomarcadores positivos, va a ser un infarto agudo de miocardio, entonces se tiene que empezar rápidamente con el tratamiento. Solo tengo este esquemita rápidamente para explicarlo. Aquí está la arteria con su capa adventicia media e íntima. Recordemos que cuando hay un exceso de lípidos, el LDL y más todo el estrés oxidativo, se va formando una placa arteromatosa. Primero pasa de estría grasa a una placa arteromatosa fibrosa y luego ya a una placa arteromatosa vulnerable. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una capa arteromatosa vulnerable? Cuando existe, por ejemplo, hipertensión o todos estos factores de riesgo que mencionamos anteriormente, o turbulencia en la sangre, hay una disrupción de la placa, lo que va a favorecer el factor tisular y va a activar la cascada de coagulación, y además va a haber una agregación plaquetaria. Entonces, cuando esto ocurre, se forma un trombo. Entonces, puede ser un trombo parcial o un trombo casi completo. Cuando hablamos de casi completo es que es mayor del 80%, y cuando hablamos de un trombo parcial es cuando es menor del 80%. Entonces, vamos a tener, cuando el trombo no sea mayor al 80%, va a cursar ya sea con una angina inestable o con un infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST. Cuando es completo, cursará con un infarto agudo al miocardio o con elevación del ST o una muerte súbita, ¿verdad? Solo voy a complementar, doctor. Regresemos acá. La anterior. Eso. Fíjense que esta gráfica que pone el doctor acá es muy importante también
no solo para que nosotros comprendamos mejor por qué se están dando los eventos vasculares, sino porque si de alguna forma podemos transmitirle estas ideas a nuestros pacientes, van a lograr entender también mejor por qué no hay que tomar, por ejemplo, las estatinas solo por 2 meses y si ya el colesterol se corrigió, entonces suspenderlas. Los tratamientos para todas estas condiciones cardiometabólicas son tratamientos crónicos que hay que sostener a largo plazo, sean estatinas, sean fibratos, sea el tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, porque todos estos cambios, así como han llevado su tiempo para irse desarrollando, también tienen que llevar el mismo tiempo para regresar. Si ustedes ya tienen, como menciona aquí el doctor, en las 2 imágenes de en medio de la gráfica, una placa que está inestable, una placa que está creciendo mucho, nuestro objetivo terapéutico es hacer que esa placa no solo se estabilice, sino que haya regresión de la misma, o sea, que vuelva gradualmente a parecerse a lo que está en la imagen inicial, donde dice normal, con el objetivo de reducir que se presente ya sea un evento vascular o que el paciente que ya lo tuvo vuelva a tener otro segundo o tercer evento vascular. Y para lograr ese objetivo tenemos que continuar con los tratamientos a largo plazo. Entonces, también mensaje para nosotros, tengamos también o recordemos cuando ya estemos en nuestra práctica clínica, en nuestras clínicas o en otros contextos, los tratamientos para esto tienen que ser a largo plazo. ¿Cuánto tiempo? Años, tienen que estar tratados durante años, con el objetivo de lograr la regresión de la placa ateromatosa. Adelante, doctor, gracias. Entonces, solo continuando para terminar lo que es los tipos de infarto, es importante mencionar que hay 5 tipos de infarto. El primero es la ruptura de la placa de trombo, es decir, la ruptura de la placa arteriomatosa. Solo ese va a ser el tipo 1. El tipo 2 va a cursar cuando hay un déficit de hipoperfusión. Así que quiere decir que hay un desequilibrio entre la demanda y el aporte por sí solo de oxígeno, ¿verdad? Entonces puede ser por un vasospasmo o disfunción endotelial, una arteriosclerosis establecida y que exista un desequilibrio entre la demanda y el aporte. Y un desequilibrio entre demanda y aporte por sí solo, por ejemplo, cuando hay un shock séptico o una anemia grave, ¿verdad? Existen otros tipos. El tercero, cuando hay una muerte súbita, pero todavía no dio tiempo a hacer biomarcadores. Y el cuarto se divide en A y B, cuando esto está principalmente relacionado cuando el 4A, cuando hay una intervención percutánea, el 4B, cuando hay un trombo dentro de la prótesis, y el quinto, que es ya cuando hay... El quinto ya es cuando hay una cirugía de la derivación arterial. Eso no lo traje representado porque principalmente en relación al caso, creo que esto es lo que esquematiza más lo que quiero reflejar. Ya terminando, el tratamiento que se le debe dar a los pacientes con infarto agudo al miocardio consta básicamente en algunos tipos. Primero que nada hay que darle un antiagregante. Un antiplaquetario. Entonces, generalmente se da aspirina más clopidogrel. Se le tiene que dar una anticoagulación. Recordemos que hay varios tipos de anticoagulantes. La heparina no fraccionada, por ejemplo, el bajo peso molecular, que encontramos a la enoxaparina y el fondoparinux, y los inhibidores directos como la vivaliradina. Entonces, además de los antiagregantes, hay que darle anticoagulantes. Además, se puede dar beta bloqueadores porque reduce la isquemia, y generalmente se dan nitratos porque es un potente vasodilatador, y estatinas, por supuesto, porque mejora la dislipidemia y estabiliza la capa lipídica. En este caso en específico al paciente se le dio carvedilol, 25 miligramos cada 12 horas, clopidogrel, 75 miligramos cada 24 horas, atorvastatina, 80 miligramos cada 24 horas, noxaparina, 60 miligramos cada 12 horas,
furosemida 40 miligramos IV cada 12 horas y enalapril. Okay, espérame, antes de que concluya su caso. Está muy bien. Otro mensaje importante que tenemos que llevarnos todos a casa es el siguiente. Un paciente con infarto agudo del miocardio que fue tratado en el hospital tiene que llevar en su recomendación médica, o sea, en su receta, un mínimo de medicamentos, además de plan ocasional de alimentación balanceada y saludable, ejercicio moderado, una adecuada hidratación, el manejo del estrés, horas de sueño. O sea, además de todas las medidas que uno debe corregir, los medicamentos que esos pacientes tienen que tener de cajón son un beta bloqueador, que puede ser carvedilol o puede ser otro beta bloqueador. La ventaja del carvedilol es que es bastante cardioselectivo. Generalmente se utilizan dosis un poquito más bajas que lo que están reportando acá, pero bueno, la dosis puede variar de acuerdo al criterio del cardiólogo que lo está tratando, pero tiene que tener un beta bloqueador. Tiene que tener antiagregantes plaquetarios. Generalmente se utiliza una doble antiagregación plaquetaria cuando el paciente ha tenido una intervención, una revascularización o cuando ha tenido un infarto extenso. Y efectivamente, si ha tenido un infarto extenso, el uso de anticoagulación con enoxaparina se indica durante su hospitalización. Y si tuviera factores que predispongan a fenómenos tromboembólicos en el futuro, como por ejemplo la fracción de expulsión, si es muy baja, o cuando hay alteraciones importantes de la movilidad del ventrículo, como se demostró en este paciente, cuando tienen un infarto anterior extenso, cuando tienen fibrilación auricular, como tenía este paciente, estos pacientes deben llevar anticoagulación a casa también. Entonces es una situación que hay que estar monitoreando de cerca por los riesgos de sangrado que puedan tener también. Las estatinas también tienen que ir de cajón, incluso con perfiles de determinación de colesterol normal. Esos pacientes tienen que tener estatina prácticamente de por vida. Si ya tuvieron un evento vascular, tienen que tener estatina de por vida. Y también un inhibidor de la ECA, como se menciona aquí al final, enalapril debe formar parte de la receta, por lo menos cuando se vaya el paciente del hospital, porque los inhibidores de la ECA o de los antagonistas de los receptores AT2, los ARA2, reducen un mecanismo compensatorio, entre comillas, que desarrollan estos pacientes, que es la remodelación ventricular. La remodelación ventricular se refiere a los cambios en la estructura del ventrículo izquierdo que se desarrollan como compensación en relación a un área de necrosis que el paciente tuvo por un infarto. El problema de la remodelación ventricular es que cuando remodela de forma inadecuada, aunque es un mecanismo compensatorio normal, remodela de manera inadecuada y altera la estructura interna del ventrículo izquierdo, y es un factor que genera mucho riesgo de fenómenos tromboembólicos en el interior del ventrículo. O sea, altera mucho la dinámica de cómo pasa la sangre a través del ventrículo izquierdo e incrementa los riesgos de tener fenómenos tromboembólicos. Entonces, el uso de IECAS o de ARA2 reduce esa remodelación y ayuda a que el paciente tenga menos complicaciones derivadas de ese mecanismo. Entonces, no es que tengan que quedarse todo el tiempo con ARA2, pero sí en un tiempo prolongado después de que salen del hospital. Ahora, de cajón siempre el beta bloqueador, antiagregante plaquetario y su estatina tiene que tener. Además, pues de que es importante, como pues en el caso del paciente, controlar la glucosa, bajar de peso, si fuma que deje de fumar, que haga más ejercicio, que deje de ser sedentario, que se alimente correctamente. O sea, hay que ser muy integrales en el abordaje de estos pacientes para evitar un nuevo evento coronario. Así que muchas gracias, doctor. Concluimos con su caso. Bueno, y de esta manera concluía. Solo pongo la base bibliográfica de la presentación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a ver si alguien tiene dudas y si no, pues vamos a dar por concluida la actividad. Estuvieron bien los casos, los felicito.